necesito aprender un montón de términos. ¿Han hecho? No. Todo nada. Ya empezó. Voy a poner así de centro para que vean. La zona 2 horas. No, mi día es... Les voy a explicar la actividad de laboratorio, la última que queda con el uso de los paneles. Voy a poner aquí en medio. Ahí va, para que todos puedan ver. Hasta que la cargue la PC porque está reiniciando. Este equipo es el medidor de radiación. Ustedes ya saben cómo funciona, o al menos tienen una idea qué es lo que hace, ¿no? Mide radiación en el plano del panel. Entonces, si coloco el equipo aquí, por aquí, Lo cortas, pues. ¿Qué eres? Entonces el mal profesor hace que salga el moco por la nariz. Es que saqué es que el día de la fotocheck está con todas las cosas nuevas. Lo de la charla no, la charla cuando aquí entré de documento. Yo estoy media hora en que así como que media hora me paré. todavía la radiación. Usted va a poder ponerle ahí al frente, aquí nada más, no lo que van a hacer, moviendo los bordes del panel, de la prueba que van a realizar va a ser la prueba a circuito abierto y la prueba a cortocircuito. A circuito abierto es simplemente sacan el panel, colocan el panel en la mejor posición. ¿Cuál es la mejor posición? Depende del dónde está el sol. ¿No? ¿Qué tendrían que buscar? La normal. El ángulo, pero ¿cuál sería el mejor ángulo en ese momento? 90 grados. 90. ¿Cómo podría saber que le está llegando toda la radiación solar posible directa al panel? Mediodía y así. Con la sombra, ¿no? Si el tamaño de la sombra es igual al tamaño del área del panel, quiere decir que le llega la luz directamente. Ahora, ¿Sombra? actualmente que no tenemos luz directa, la mayor cantidad de radiación que le llega al panel es difusa, de rebotes, pero le llega, ¿no? Entonces lo que van a hacer es colocar el sensor de aquí, este sensor de radiación, de acá, y comenzar a mover el panel hasta que encuentren la radiación máxima. De repente están moviendo ahí encuentran la radiación máxima. La radiación la van a ver en la computadora, conectando el equipo. Este sensor que está aquí, lo conectan al equipo, monitorea los valores que el sensor está leyendo y van moviendo, ¿no? Online van a ver cuál es el valor de la radiación máxima y dejan el panel en ese punto, en ese ángulo en el cual obtiene la radiación máxima. Miren cómo está ubicado este sensor. Este sensor está ubicado de forma paralela al plano del panel. Justamente está midiendo casi la misma radiación solar que está llegando al panel en su plano inclinado. La experiencia es muy sencilla, bien simple. Prueba, ¿podrías alcanzarme el multímetro y el perímetro que está en el cajón del fondo? La experiencia es bastante sencilla. Está en el último cajón. ¿Cuál es la prueba de cortocircuito? La prueba de cortocircuito es coger los extremos del panel. Voy a poner ahora aquí, panel aquí, imaginemos que la máxima radiación está por aquí. Acá están los terminales del panel, miren cómo son los terminales del panel, ahí se ve. Aquí, prueba de cortocircuito, ¿qué tienes que hacer? Colocar ahí, ya saben lo que es un cortocircuito. Hacer esto, ahí. Cortocircuito. Ahorita está pasando corriente. Un poquito, pero está pasando corriente. ¿Y cómo sé cuánto corriente? ¿Cómo se mide la corriente? Ah, con esa. Con él. ¿Cómo se llama este equipo? Ajá.
pinza amperimétrica. O sea, agarran su pinza amperimétrica, la colocan aquí y va a medir corriente. Tienen que medir corriente en continua. A pesar de que no recibe nada de radiación, está pasando ¿cuánto de corriente aquí? 0.023. 0.23 amperios, o sea, está produciendo corriente. 0.23 amperios. Esa sería la corriente de cortocircuito. Cuando un equipo está en un cortocircuito, ¿hay voltaje en los terminales? Prácticamente no, porque está en cortocircuito. O sea, cuando ustedes hacen esto, lo que están hallando, ¿recuerdan la curva cómo es? Colgar esto aquí, colgando, no pasa nada. Sí, güey. Esta actividad la van a hacer. Observen aquí. Esta cosa se quedó ahí. ¿Recuerdan, no? La curva IV de la celda o del panel. Quitar la tensión y quitar la corriente. ¿Cómo son las curvas de los paneles solares? ¿Qué forma tienen? Ya sabemos, ¿no? Así aproximadamente. Así constante por aquí, viene por aquí. ¿Cómo se llama esta tensión? Tensión de circuito abierto o de open circuit. Es la nomenclatura que tiene en la diapositiva. ¿Y qué tiene aquí? ¿Cómo se llama esta corriente? Corriente de cortocircuito. Y se llaman así, es secreto. En inglés es short circuit, así que es entonces tienen la curva. O sea, cuando ustedes están haciendo esto y están midiendo este 0. Bueno, está un poquito más bajo, 0.9, porque le bajó la radiación, pero el aumento de radiación seguro que va a aumentar la. O sea, sacó un nublado. La corriente que están midiendo aquí en cortocircuito tendría que ser, ¿qué corriente? ¿Cuál corriente? Esta que está aquí. O sea, ya tienen un punto de la curva. Quieren hallar la tensión del circuito abierto. Con mucho cuidado desconectan esto para no malograr el terminal. Vamos a comprar unos accesorios para que no estén manipulando esto. Y ya no usan el amperímetro, sino ahora que tienen que usar el voltímetro. Cogen el voltímetro. Es en circuito abierto, ¿no, profe? En circuito abierto, claro. Ahora está en circuito abierto. ¿Hay alguna carga aquí? No. No, o sea, el panel no está alimentando nada, por lo tanto se encuentra en circuito abierto. Cogen su voltímetro. El voltímetro tiene que ponerlo en corriente continua, porque lo que este panel es corriente continua. Ponen en escala de 200, positivo o negativo, y miden la tensión en los terminales. Cogen aquí, en pares, aquí está, ponen aquí una, aquí, la otra, y tratan de que haga el contacto adecuado. Si no hace buen contacto, no mide. Aquí no está haciendo buen contacto. Vamos a ver. ¿Está haciendo bien contacto? Ustedes van a encontrar acá un valor, ahorita no está marcando nada, probablemente porque no está recibiendo casi nada. No, pero igual debería marcar un poco. Ahí porque está mal. ¿Y usted? Y mi cama suena. Ahí dice que eres un mismo. Le dije, pero mamá, tu cama suena. De cuarto. Me eché a su cama y sonaba, y le dije, mamá, ¿y tu cama suena? Estaba un botón ahí medio. Ahora sí, está midiendo. Miren cuánto está midiendo ahí. ¿Quién se acerca ahí? Miren. ¿Cuánto mide ahí? No, 22.8. O sea, casi 23 voltios. O sea, prácticamente este panel con la luz que tiene de los focos bota 23 voltios en circuito abierto porque no está alimentando ninguna carga. Entonces, ese dato que lo miren en el multímetro, 23 voltios, ¿a cuál corresponde? Corresponde a ¿cuál? Al que está aquí, ¿no? Fíjense. O sea, aquí ahorita tuvimos 0.23 amperios y aquí hemos tenido aproximadamente 23 voltios. ¿Qué otro dato más necesito? El valor de la radiación, pues.
porque esa curva es para una regresión. De repente aquí la regresión quizás sea apenas 50 watts por metro cuadrado. Pero en esa curva se hace tipo, en los dos casos, abierto y cerrado, o sea, se toman circuito abierto y circuito cerrado para poder hallar una curva de radiación. Solamente harías esta curva, tensión corriente del panel, para esta radiación, pero solamente si hay dos puntos. Ahora, ¿cómo puedes estimar la curva? La curva se puede estimar con otro punto más o con datos físicos. Acuérdense que la función de la curva, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Bueno, yo no me acuerdo, pero es una exponencial. ¿Se acuerdan que es ISC por 1 menos la exponencial de un montón de cosas por aquí? Como ese montón de cosas que están ahí, son datos físicos del panel, son numeritos, son constantes, uno puede, con un par de puntos, estimar cómo es la curva. Y eso vendría a ser la experiencia. Ahora, yo les daría la curva, les daría los datos, ustedes simplemente meten su información y deben verificar la curva. Como el experimento no lo van a hacer el mismo día ni a la misma hora, ustedes deberían obtener diferentes curvas, porque lo que va a cambiar en el día, ¿qué cosa es? La posición del sol. La posición del sol, y cambia la posición del sol, cambia la radiación. Pero no podría ser que se llegue al mismo ángulo, o sea, dependiendo dónde está el sol, igual si nosotros inclinamos va a caer la misma Lo que tú vas a buscar es la máxima radiación. O sea, imagínate que tú vienes a las 11 de la mañana, por ejemplo, Jimena viene a las 11 de la mañana y ella busca la posición donde encuentra la mejor radiación. Y ahí hace tus cálculos. Ya. Pero ten cuidado, ¿no? Porque tú vas a colocar tu panel ahí y debes estar monitoreando de que la radiación no cambie. Porque si cambia la radiación, pues ya no sería un punto de ese curvo. ¿Entiendes? Sería otra cosa, ¿no? Porque esa curva que está ahí es para una determinada radiación. Si tú te demoras en tu prueba unas 2 horas y la radiación ya cambió, por lo tanto sería otra curva. Tiene que ser una prueba bastante rápida. Si ubicas la radiación, la máxima radiación, tu compañero mide la corriente, después mide la tensión y mide el punto para esa radiación. Pero después viene Yamilet, viene el mediodía. Ella nuevamente se acerca, viene con su panel, busca la mejor radiación. Evidentemente, si es el mediodía, va a tener mejor radiación que tu experimento. Se encuentra, hace tu experimento en esa hora. Después viene el señorita, el señor, señor. Hay gente que ya casi Sebastián. Viene Sebastián, viene a las 7 de la noche. Quiere hacer su experimento. ¿Qué valores obtendría Sebastián si viene a las 7 de la noche? ¿Cero? pero Podría ser que tenga valores y que haces aquel experimento con los ojos. a un paso. Pero eso no sería la idea, pero sería que el experimento lo hagan con radiaciones que sean importantes. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Es bien sencillo, no les debe tomar más de media hora. Pero solamente Pero el experimento traten de hacerlo, si les jóvenes escuchen, que tienen que hacerlo lo más cercano al mediodía, pues, para que los valores les salgan más o menos consistentes. Así que alguien de su grupo que quiera venir a hacerlo al mediodía lo puede hacer. Los paneles aquí están disponibles. ¿Alguien quiere reivindicarse su grupo? De repente, ¿no? Ya, pues, pero hazlo, pues. No, es que ya lo estás haciendo. Es que me molestas. Hazlo porque lo estás haciendo, pues. No te estoy mandando. Ah, molesta, ¿no? Ah, pero Jimena, recoge. Jimena, levanta. Jimena, trae. ¿Qué? Pero es que para ti lo dejo al final. ¿Ah? En Supply. ¿Dudas al respecto, por favor, jóvenes? ¿Dudas? ¿Cómo se hace eso? Sobre el curso. ¿Podría empezar desde la primera clase? Gracias. ¿Dudas sobre el curso? Tenía uno, todo. Sus notas deben estar listas. De todos los laboratorios deben estar este viernes. De todos los laboratorios que hayan avanzado hasta este viernes. Las calificaciones de sus artículos, para el resumen de sus artículos los estoy haciendo. He corregido algunos por ahí.
No, la mayoría está fallando en el que no han colocado el resumen del artículo. Yo les pedí que colocaran el resumen y ahí dicen el texto, resumen pequeñito y después respondieran las preguntas que estaban ahí. Muchos han ido de frente a responder las preguntas, pero ¿cómo creen que yo voy a saber de qué están hablando si no me ponen el resumen del artículo? El resumen era de 2 hojas. El resumen era un cortito, una... Pero usted dijo 2. No, o sea, en sí el trabajo completo puede ser unas 2 hojas. Ya, pero el resumen es resumen. O sea, si tú me pones el título, ¿cómo crees que yo me voy a imaginar que el título yo voy a saber qué estás haciendo? Hola, no sé si lo La idea de que ustedes, y ahí dice claramente en el texto, hagan un pequeño resumen de su artículo y después respondan las preguntas. ¿Ya? Así que... Es que el error es no poner resumen No, 1, pero sí, profesor. O sea, integramos, o sea, no tarde, escribimos, o sea, hemos No, pero eso integrado está los bien. primeros Eso es. Sino que hay algunos que se han puesto a hacer esto, a responder preguntas, pero, o sea, me responden preguntas, pero ¿de qué? No o sea, yo no sé, tengo que leer el resumen. Así que los que no han hecho resumen tienen plazo a hacerlo. Ay, profesor, y si no me acuerdo si... hemos enviado todos, y que ustedes terminaron. ¿Cómo dices? Bueno, la mayoría no me ha devuelto la revista. La mayoría solamente me han devuelto unas 5 o 6 revistas. La mayoría tiene la Bueno, sean choros. Yo tampoco la de vuelta. ¿Cómo se llama? 14. Y mi cama suena. Ya lo sé, Esta tarea es calificación individual dentro del promedio de trabajo de ya investigación. cerró esta. El otro trabajo es el decantador, que es el hervidor, que es el grupal, ¿no? Es el grupal. ¿Cómo se llamaba eso? No, eso es lo que estoy diciendo. Profesor, ¿qué nombre tenía de la actividad del resumen? He tenido un problema con la PC que se actualiza y me ha dejado cerradas las PPTs. Pero no me acuerdo qué es. Preguntas sobre el curso. La próxima semana, bueno, vamos a tener aquí lo que es sistemas fotovoltaicos. Los temas que estaban pendientes, que es estudiar las baterías. El PPT que he puesto ahí es bastante ilustrativo. Lo pueden leer, es un resumen, pero pensado para baterías de sistemas fotovoltaicos. Las baterías de los carros son como estas que están aquí. Están aquí. Que era el tema que seguía, hablar de lo que son las baterías. Son como las que están aquí. Bueno, no son tanto como las que están aquí. Estas de aquí son muy parecidas. Estas son baterías de plomo ácido selladas. ¿Qué ventaja tiene una batería sellada con respecto a una batería de un carro? Si es sellada, tú la puedes colocar así, o al revés, o al costado, y no vas a tener ninguna fuga de electrolito, que es un electrolito bastante corrosivo. ¿No? El electrolito de una batería de plomo ácido, ¿qué cosa es? El nombre es ácido, pero ¿qué tipo de ácido? Muriático. Muriático es el que usas para limpiar tu baño. Es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Bien. Aquí es ácido sulfúrico, pero es una batería sellada. La que tiene en su carro no es una batería sellada, es una batería ventilada, tiene sus taponcitos, ¿no? ¿Quién tiene carro aquí? ¿Quién hace mantenimiento de su batería? No hace mantenimiento. La verdad es que nadie le hace mantenimiento. Uno espera que se malogre y recién la cambia. Claro, chequeen. En esas baterías que tienen sus taponcitos, lo que es el mantenimiento que se hace, o que debería uno hacer es esto simple, que se hace en cualquier instalación con baterías. Se limpian los bornes, se ajustan los bornes y se controla el nivel del electrolito. O sea, tú levantas, sacas los taponcitos y ves si el nivel del electrolito está bien, hay una marquita por ahí, y si te falta le echas agua destilada para completar el nivel. Ese es el mantenimiento de una batería de plomo ácido como la que tienen los carros. Si es sellada como esta, no hay que hacer ningún mantenimiento, solamente los bordes, pero no hay que mirar el electrolito, nada. Ni siquiera tendría que preocuparme por la posición, cómo instalo mi batería. Ese es un carro. En sistemas solares, esta batería, por ejemplo, tiene un sistema solar, aquí, el principio de funcionamiento es el mismo, muy similar. El cuidado que hay que tener principalmente es que evitar de que se sulfaten las baterías, ¿no? ¿Cuándo se sulfata un polo de una batería?
Ustedes han visto, ¿no? En química, cómo son los procesos no sé si han visto una batería en química. ¿Han visto? ¿Han visto las reacciones? Deben haber visto. ¿Han visto? ¿Cuándo se produce el proceso de sulfatación en un electrodo de una batería? ¿En el proceso de carga o en el proceso de descarga? Descarga. En el proceso de descarga. O sea, cuando una batería tú la descargas, o sea, cuando sale electricidad, interiormente se produce una reacción química, reacciona el plomo de un terminal con el ácido sulfúrico, con el azufre del ácido sulfúrico, y se produce sulfato de plomo en esa reacción. Y ese sulfato de plomo se produce en los electrodos en el proceso de descarga. Entonces, ¿qué pasa si tú descargas la batería? ¿Qué estás produciendo en los electrodos? Sulfato de plomo. Es lo que ustedes dicen, que estoy sulfatando la batería. ¿Qué sucede en el proceso de carga de la batería? ¿Qué pasa con el sulfato de plomo? Reacciona nuevamente con el electrolito y nuevamente se convierte en plomo y electrolito. O sea, es importante que la batería se esté descargando y cargando, descargando y cargando, porque con el momento que se descarga se forma el sulfato, pero no me conviene que se quede el sulfato, porque si se queda mucho tiempo, ¿qué pasa con el sulfato? Se endurece y ya no puede regresar a su condición original. Y ahí aparece el sulfato en los bornes. Por eso es importante que la batería no se quede descargada mucho tiempo, ¿no? Porque ese sulfato que se ha creado en el proceso de descarga se endurece, ¿no? Y aparece ya en los bornes cuando ya la batería está en su sulfato. Ahora, uno dice, bueno, si se ha formado el sulfato y por medio de una carga de la batería nuevamente lo puedo convertir en sulfuro, en el ácido, bueno, nuevamente la cargo de forma profunda, ya no, ya. Una vez que ya se ha puesto tan duro, ya no hay manera de regresar el sulfato a su condición de sulfuro. Ese es el mantenimiento que hay que tener con una batería, sea una batería sellada como estas para sistemas solares o una batería para carro, ¿no? Nunca usen una batería de carro para sistemas solares, son completamente diferentes. La batería de los carros no sirven para descargas profundas. La batería del carro solamente se utiliza para el arranque del carro, nada más que para el arranque. No vayan a cometer el error, como veo que hay muchos chicos de aquí, que vienen con su carro, se meten adentro, aire acondicionado, y a veces apagan el carro, y están con su batería que la están descargando, ¿no? Todavía puede que les dé el impulso para que arranque su carro, pero la batería la están bajando, la están descargando, y le están bajando su vida. Probablemente con unas 2 o 3 descargas de su batería a un nivel por debajo del 50% de su capacidad, le estén restando la vida útil al 50% de su batería. Si normalmente les debería durar unos 3, 4 años una batería, no les va a durar ni 6 meses. ¿Pero qué tendría que hacer en todo caso? ¿Cómo dices? ¿Qué tendrías que hacer en todo caso? No, es que solamente usar para el arranque, nada más. No tendrías que usar tu batería. Bueno, yo me he olvidado, por ejemplo, en un centro comercial una vez mi carro con la luz prendida, ¿no? Y se me fue la batería cero. Y esa batería solamente me duró 1 año y medio, solamente con una descarga profunda. Normalmente las baterías a mí me duraban 3, 4, hasta 5 años, bueno, haciéndoles el cuidado respectivo. Así que no se olviden, o sea, una batería de carro no puede funcionar para un sistema solar. Porque los sistemas solares, ¿cómo funcionan? Con descargas, ¿no? O sea, la batería la cargo en el día y en la noche la descargo completamente. La batería se carga en el día y en la noche se descarga casi completamente. Esas son las baterías que se usan para sistemas solares, que no son las baterías que se usan para los carros. Bien. Lo vamos a dejar ahí. Lean el PPT que tengo de baterías. Está sobre el screen. La próxima clase vamos a hablar. Traigan su recibo de electricidad, ¿no? Lo que puedan. Por grupo, al menos un recibo de electricidad domiciliario. Vamos a hablar acerca de cómo es que se estructura la tarifa de electricidad que nos cobran en nuestras casas. Vamos a hablar de seguridad eléctrica para cerrar ese punto de seguridad eléctrica. Y el día martes de la siguiente semana tendremos el día jueves de la próxima semana tendremos una conferencia clase de un especialista de una empresa de generación eléctrica que les va a hablar. No, va a ser en una aula que yo les diré, una aula de repente de conferencia.